Buenos días. Para dar comienzo a esta reunión vamos a empezar orando a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias porque podemos unirnos, Señor, de esta manera. Podemos unirnos, Señor, para alabarte, para aprender un poco más de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana puedas preparar nuestros corazones, Señor, para todo lo que tengas para nosotros, Señor, y que también podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. En Romanos 11:36 dice: porque todas las cosas proceden de Él, y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Para seguir con la reunión vamos a cantar dos coros, que van a ser el coro 52, Creo en Dios, y el coro El Dios que adoramos.
eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Cuántas verdades de nuestro Dios, todopoderoso y grandioso. Para poder seguir con la reunión, le vamos a dejar el lugar a Eduardo, que tiene el mensaje de hoy. Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener el mensaje de hoy leyendo la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el capítulo 4 del libro de Daniel. Lo vamos a hacer con una traducción que es la Nueva Traducción Viviente. Así que capítulo 4, versículo 1 del libro de Daniel. Vamos a leerlo. Y dice así: El rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama, vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Finalmente Daniel se presentó a mí y le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios Belsasar. El espíritu de los dioses santos vive en él. Le dije: Belsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Dime ahora el significado de mi sueño. Mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto. Vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte, y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas, y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra, y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Luego, mientras soñaba, vi a un mensajero, un santo que descendía del cielo. El mensajero gritó: «Talen el árbol y córtenle las ramas. Sacúdanle las hojas y desparramen su fruta. Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo. Durante 7 períodos de tiempo que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo, y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo, porque el espíritu de los dioses santos vive en ti». Al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo: «Belsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa». Belsasar respondió: «Mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. El árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte,
y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas, y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra, y las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol es usted, su majestad, pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio un mensajero, un santo, que descendía del cielo y decía: talen el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce, y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales del campo durante 7 períodos de tiempo. Esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana, y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado, y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 períodos de tiempo vivirá de esta manera, hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 períodos de tiempo vivirás de esta manera, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. Recuperé la razón. Alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Hasta aquí la palabra del Señor. Muy bien, acabamos de leer en este pasaje de la Biblia el relato de una persona que no era cualquier persona, era un rey. El
el rey de uno de los imperios más grandes de este mundo. Y lo que le sucedió le transformó, le cambió la vida, ¿no? Dios le avisa a esta persona que tiene que cambiar de actitud. Y eso es para pensar, ¿no? La actitud. ¿Qué actitud tenemos nosotros en la vida, con las personas y sobre todo con Dios? Porque la actitud que tengamos marca nuestra postura delante de la vida, de las personas, o nuestra postura delante de Dios, ¿no? Así que Dios le dice que era un soberbio y que tiene que cambiar, en simples palabras, ¿no? Pero esta persona no lo entiende bien, no se da cuenta, no lo quiere aceptar, no lo quiere reconocer. Él, que era el rey de la tierra, lleno de riquezas, lleno de poder, lo que él decía se hacía, nadie le podía llevar la contra. Él era el soberano de la tierra. ¿Cómo alguien le va a decir por medio de un sueño que él tiene que cambiar? ¿Cómo alguien le va a decir que tiene que dejar de pecar? Que tiene que pensar en los demás, en los más pobres, que tiene que cambiar de actitud, ¿no? Entonces, bueno, Dios le avisa, Dios le da la oportunidad de cambiar. Dios le muestra con un sueño, ese sueño lo perturba, lo aterra, lo llena de miedo. El rey estaba en su mejor momento, dice la palabra que estaba en prosperidad. Y en ese momento, en el mejor momento del rey, Dios le manda un sueño, le envía un sueño, ¿no? Y no solo le envía el sueño, sino que también le dice la interpretación del sueño. Y le dice que tiene que cambiar de actitud, ¿no? Que tiene que cambiar esa postura, esa forma de ver la vida que tiene, ¿no? De pensar que Él es el más grande, de pensar que Él es el único, de pensar que Él es todopoderoso. Bueno, este rey no hace caso. Estando en su palacio, dice, y ve la majestuosidad de su imperio, y mientras él está hablando de las maravillas que él ha hecho y de lo que ha conseguido, inmediatamente Dios le dice que a partir de ese momento le va a ser quitado el reino. Tremendo, ¿no? Tremendo que uno se crea que es el más importante, que uno se crea superior a los demás. Tremendo, ¿no? Que uno tenga un poco de plata en el bolsillo y se piense de que es gracias a su propio esfuerzo y a su inteligencia, ¿no? Qué difícil que es para nosotros como seres humanos poder reconocer que es Dios el que da la bendición. Qué difícil que es, porque es fácil decirlo, pero es difícil ponerlo en práctica, ¿no? Nosotros no tenemos el poder que tuvo este rey. Seguramente no tenemos las riquezas que tuvo este rey. Pero a veces actuamos como actuó este rey. Tal vez tengamos nuestra vida hecha económicamente, tengamos nuestra casa, nuestro auto. Tal vez nuestros hijos ya han crecido, se han casado, son profesionales, son prósperos, andan bien en la vida. Y nosotros pensamos que qué bien que lo hicimos, qué grande que somos, qué inteligente que fuimos, cómo hemos sabido administrar las cosas, ¿no? A veces no nos ponemos así en esa postura. Digo ese ejemplo por cualquier otro ejemplo, ¿no? A veces nosotros tenemos la misma actitud que tuvo este rey y nos llenamos de soberbia
Y las actitudes nos hacen tener una postura frente a la vida, frente a los demás. Podemos llegar a mirar a los demás como si los demás estuvieran debajo nuestro, como si fuéramos superiores, porque hemos conseguido el título que tanto deseábamos, que hemos estudiado toda nuestra vida, porque podemos poner los diplomas en la pared de toda la sabiduría que tenemos, de todo lo que hemos estudiado, porque tenemos un negocio muy próspero y porque tenemos mucha plata y entonces pensamos que somos más. Somos difíciles los seres humanos, ¿no? Qué difícil que es reconocer que es Dios el que bendice y poder ser humildes delante de Dios y delante de los hombres. Poder tener humildad. Es una palabra tan sencilla, tan fácil de decir, pero qué difícil es ponerla en la práctica. Y esto le pasó a este rey. Y este rey comienza hablando maravillas de Dios y a maravillas del Altísimo, así lo llama él, ¿no? El Altísimo. Claro, y cuando empieza a hablar así parece que este rey era un rey sabio, como que estaba en una buena actitud, en una buena postura delante de Dios. Pero sin embargo, cuando leemos el relato, nos damos cuenta que tuvo que aprender, como solemos decir, a los golpes, ¿no? No tuvo la sabiduría de poder aceptar lo que Dios le decía. No tuvo la sabiduría de poder reconocer que Dios estaba sobre él. No tuvo la sabiduría de obedecer a Dios y de creer que Dios es más grande, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros, tal vez vos que estás mirando ahora este mensaje, tengas esa postura, ¿no? La postura de pensar que vos sos el ser más importante en este mundo y que todo lo que tenés es gracias a tu esfuerzo, a tu trabajo, a tu inteligencia, a tu dinero. ¿Cuántos de nosotros o cuántos seres humanos que se rebelan contra Dios, que dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan tantas cosas malas? Si Dios existiera, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué existe la enfermedad, no? ¿Cuántos seres humanos hay así? Que no pueden aceptar lo que Dios dice, simplemente tienen esa actitud de rechazar a Dios. Tienen esa actitud de ser soberbios. Y como hemos visto con este rey, así también nos pasa a toda la humanidad. La persona que es soberbia termina mal. Y así como Dios le avisó a este rey por medio de un sueño, Dios también nos avisa, pero ya por medio de su palabra. Seguramente tal vez estés pensando, ¿qué palabra? ¿No? Y yo te digo sencillamente que la palabra de Dios, la Biblia, es su palabra. Y que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Porque Dios cumple con su palabra. Quedó demostrado con el rey. Dios le dijo, te va a suceder tal y tal cosa si no cambias de actitud. Y así fue, le sucedió. Dios siempre cumple con su palabra. Y en su palabra dice que nosotros, vos y yo, hemos nacido en pecado. Y su palabra dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por nuestro pecado estamos destituidos de su gloria. ¿Qué significa? Que no podemos estar con Él, que no podemos participar de sus bendiciones, que no podemos tener la vida eterna. Y su palabra dice que estamos condenados por nuestro pecado. Hay un versículo que es muy famoso, muy conocido, que cuando pasan los mundiales de fútbol siempre hay alguno que levanta el cartelito, que es el versículo del libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 16.
Es un versículo en el cual habla del amor de Dios. Es un versículo en el cual dice que Dios, por su amor, envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Pero ese versículo está acompañado de otros versículos. Y permitime que te lo voy a leer. Voy a empezar desde el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, en adelante. Y comienza así. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue tan grande la forma en la que Dios te amó a vos, me amó a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vos y yo estábamos perdidos por nuestros pecados, pero Dios te ama tanto que entregó a su Hijo para que creas en Él, en su salvación, en la obra que Él hizo en la cruz. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Dios hoy te está avisando y te está diciendo, mirá, si no crees en Jesucristo como tu Salvador, estás condenado a vivir una muerte eterna. Y la muerte no se trata de aniquilación, de dejar de existir, de que una vez que morimos ya no hay más nada. Esas son ideas de los seres humanos, pensamientos filosóficos. Algunas religiones te van a decir que vas a sufrir un tiempo y que después vas a ser aniquilado, así que ya no te vas a acordar más de tus pecados, no vas a existir. Bueno, la Biblia no enseña eso, la Biblia enseña de que la muerte es eterna. Y cuando la Biblia habla de muerte, está hablando de separación de Dios. Eso es la muerte, separación. Así como cuando morimos, nos separamos de este mundo, nos separamos de nuestros familiares. Bueno, espiritualmente, la muerte significa separarnos de Dios. Y dice Dios que ya estamos condenados por nuestro pecado y que si no creemos en Jesucristo, en su Hijo, en su unigénito, si no creemos en su nombre, entonces ya estamos condenados. Creer en su nombre significa creer en la persona de Jesucristo. Creer que Jesucristo vino a este mundo a morir en una cruz por nuestros pecados. Él entregó su vida y derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener paz con Dios, para que nosotros podamos tener la vida eterna. Me gustaría aclararte, dejarte bien claro, que Jesucristo es Dios, que no es un ser creado por Dios. Dios, el ser divino, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es lo que se llama comúnmente la Trinidad. O tal vez lo hayas escuchado como la Santísima Trinidad. Entonces, Jesucristo es Dios y vino a morir por nuestros pecados. Porque solamente Dios puede satisfacer su justicia. Porque nosotros somos incapaces de poder llegar a Dios. Claro, con nuestros pensamientos, con nuestras filosofías, con nuestras religiones, creemos que siendo buenos, que no cometiendo ningún mal, digamos, grande, no robando, no matando, no haciendo cosas así muy extremas, podemos llegar a Dios. En nuestro pensamiento, nuestra forma de querer tener una buena vida, una vida feliz,
una vida más allá de la muerte, entonces pensamos que haciendo cosas buenas y siendo buenos, comportándonos más o menos bien, dentro de lo normal, dentro de lo que se puede, entonces como que, bueno, vamos a poder ir al cielo, ¿no? Pero Dios nos dice que no es así. Dios nos dice que nosotros no podemos hacer nada por nuestros propios medios y que por eso Él envió a su Hijo. Lo envió por gracia, ¿no? Te voy a leer un versículo que está en el libro de Efesios, en el capítulo 2, y en el versículo 8, y dice, porque por gracia, es decir, por regalo, por un regalo inmerecido, no lo merecíamos, pero como leímos antes, de tal manera amó Dios al mundo, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, de creer. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. No por obras, no por lo bueno que seas. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Porque si vos sos muy bueno, vas a tener de qué gloriarte. Entonces vas a creer que sos mejor que los demás. Un poco lo que le pasaba al rey, ¿no? Él pensaba que era bueno, que era lo mejor. Él pensaba que era lo más grande que existía en este mundo. Él pensaba que era perfecto. Sin embargo, Dios le mostró su debilidad, su limitación. Y así pasa con nosotros, ¿no? Y tal vez pueda pasar hoy, esta mañana, con vos. Tal vez vos seas una persona de esas que siempre están quejándose y reclamándole a Dios. ¿Por qué suceden ciertas cosas en el mundo que son malas? Que son tristes. Tal vez vos estés diciendo, si Dios es bueno y si es tan bueno y tan amoroso, ¿por qué los bebés mueren? ¿Por qué existen las guerras? Son preguntas. No está mal hacerle preguntas. Está bueno hacerle preguntas a Dios. El problema es la actitud. El tema está en la postura que nosotros adoptamos delante de la presencia de Dios. Porque Dios no va a tener ningún problema en contestar nuestras preguntas, pero si nosotros tenemos la correcta postura. Y la postura correcta es la de ser humildes y la de humillarnos delante de Dios. La de no tener soberbia. Siempre tenemos dos maneras de acercarnos a Dios. O nos acercamos con humildad, o nos paramos delante de Él como si nosotros le quisiéramos pelear mano a mano a Dios, ¿no? Y fíjense que si nos ponemos a pensar, qué tontería. Cómo nosotros podemos llegar a pelear contra Dios, ¿no? A hacerle frente. Y Dios en su misericordia y en su amor nos tiene paciencia. Así como le tuvo al rey, le tuvo paciencia porque ese sueño que le mostró fue un sueño con misericordia. Dios le dio la oportunidad de cambiar al rey. El rey no la aprovechó, no la vio, no la supo ver. Y así pasa muchas veces con nosotros. Y capaz que está pasando con vos en esta mañana. Tal vez estés muy enojado con Dios. Tal vez te haya pasado algo en tu vida en el cual te sientas que es injusto que te haya pasado. Entonces le recriminás a Dios. Y le echás la culpa de lo que te pasa. Y Dios te dice, cambia de actitud. Cambia de actitud porque ese no es el camino correcto. Mira, dice Isaías, te voy a leer Isaías capítulo 55. Está hablando sobre la actitud que tenés que tener. Que vos, yo, todos tenemos que tener. Capítulo 55 de Isaías, versículo 6.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, es decir, mientras tengas vida. Mientras vos tengas vida, busca a Dios. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Inicuo significa perverso, injusto. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si vos tenés una actitud humilde delante de Dios, si vos reconocés que Dios es el Altísimo, así como tuvo que reconocerlo este rey, entonces digamos que estás yendo por el buen camino. Estás reconociendo que Dios es más que vos. Entonces eso te va a permitir acercarte a Dios con humildad y te va a permitir pedirle a Dios perdón por tus pecados. Fíjate qué sencillo que es. Fíjate qué fácil que es poder tener la paz. ¿Por qué hablamos de paz? ¿Por qué es tan importante pedir perdón a Dios por nuestros pecados? Porque tal vez estés diciendo, yo soy pecador, no creo en Dios, para mí Dios no existe. ¿A quién le tengo que pedir perdón? Yo soy como soy, un ser humano común y corriente. Vivo de la mejor manera que puedo. Vivo de la manera más correcta que puedo vivir. Y bueno, esa es una actitud soberbia, ¿no? Mirá, Dios es soberano. Y que vos digas que no creas en Él no significa que no exista. Nosotros podemos ver el cielo lleno de nubes y eso no significa que el sol no está. Que vos digas que Dios no existe no significa que Dios no existe realmente. Y Dios dice en su palabra y establece algo. Y lo vemos en el capítulo 9 del libro de Hebreos, en el versículo 27. Una ley que Dios puso. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, es decir, para la humanidad, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Claro, vos me podés decir, yo creo en la reencarnación. No voy a morir una vez. Voy a morir varias. Y así como voy a morir, voy a revivir, voy a reencarnar. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando vos te mueras, vas a tener que estar frente al juez justo, al juez verdadero, al juez santo, al Dios altísimo. Y vos podés tener la paz ahora, en este momento. ¿Te acordás que leímos recién en Isaías? Mientras tengas vida, busca a Dios. Mientras Él está cercano. Mientras casi como que lo podés tocar. Porque lo podés tocar por medio de la fe. Podés hablar con Dios en este momento. Podés dejar de ser altivo. Podés dejar de ser soberbio. El rey lo tuvo que aprender a los golpes, como decíamos recién. Fíjate lo que dice en Daniel el versículo 25. Dicen los ángeles, durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera, hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Dios es soberano. Quieras reconocerlo o no, Dios es soberano y es el Altísimo.
Te voy a leer algo más que está en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Versículo 10 y 11. Y este es unos versículos bastante duros, porque está hablando de que creas o no en Dios, te humilles o no ante Dios, reconozcas tu pecado o no delante de Dios. Esto va a pasar con vos, conmigo y con todos los seres humanos y con todos los ángeles. Versículo 10, Filipenses 2. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira, hay dos maneras de presentarse ante Dios. O te presentás ante Dios como su hijo, o te presentás ante Dios como su criatura, como su creación. Pero una creación, una criatura condenada. ¿Te acordás que lo leímos en el Evangelio de Juan? Mira, capaz que estás pasando por un momento difícil en tu vida. O quizás lo vayas a pasar. Tal vez estés viviendo muy bien, como vivía este rey, que estaba en prosperidad. Pero vos sabés bien que lo bueno no dura toda la vida. Y que hay momentos duros y difíciles en la vida y que hay que pasarlos. Pero a veces esos momentos duros y difíciles son los que nos hacen pensar, reflexionar y darnos cuenta de que hay un Dios que existe. Ahora toda la humanidad está pasando por un tiempo difícil. En Argentina, sobre todo, ya hace muchos meses que estamos pasando por tiempos difíciles. Este es un tiempo para que busques a Dios, para que reconozcas que Dios es el Altísimo, para que puedas humillarte y doblar tus rodillas ahora, en este tiempo en el que Él está cercano, en este tiempo en el que Él quiere darte la paz, en este tiempo en el que Él te quiere salvar, en este tiempo en el que Dios te quiere dar la vida eterna, en este tiempo que podés escuchar que Jesucristo es el Señor y puede ser el Señor de tu vida. ¿Comprendés el verdadero significado que tiene la palabra de Dios y lo que Dios quiere decirte en esta mañana? Dios quiere decirte que dejes de ser orgulloso, que dejes de pelear con Él y que lo busques de la manera en que estés. Si estás en prosperidad, si estás en angustia, si no tenés trabajo, si estás pasando por enfermedad, si estás pasando por algún dolor, si no crees en Él, si no querés creer en Él, si le rechazás, si vos sentís que es un enemigo, de cualquier manera podés buscar a Dios. ¿Sabés? Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que pensás, lo que sentís. Mirá lo que dice la Biblia en el libro de Isaías. Y ya vamos cerrando. Vamos terminando con este capítulo de este rey que tuvo que aprender que había un soberano, que había un Dios altísimo, que Él no era el más grande en la tierra, que Él no era
el que había logrado tener todo por sus medios, por sus fuerzas. Tuvo que humillarse delante de Dios. Lo tuvo que aprender pasando por una terrible prueba. Y Dios no quiere que pases por una terrible prueba para que puedas aprender que Él es el Altísimo, para que puedas humillarte delante de Él. Dice Isaías capítulo 66, versículo 2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Lo dice Dios. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Sabés lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5? En el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu es una bendición, porque estamos reconociendo nuestra humildad, nuestra condición, nuestra limitación delante de un Dios que es todopoderoso. Acordate lo que le dijo Daniel al rey. En el versículo 27 de Daniel 4. Por favor, acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Eso le dijo Daniel al rey, porque el rey tenía esa forma de vivir, esa actitud en la vida. Y hoy Dios te está diciendo, reconoce tu pecado. Reconoce que estás viviendo tu vida a tu manera. Reconoce que estás viviendo tu vida fuera de mí. Reconoceme como tu Señor. Y yo te puedo dar la paz. Puedo darle paz a tu vida y puedo darte la vida eterna. El versículo 37 del capítulo 4 de Daniel dice, palabras del rey, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. En la otra versión dice, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede humillarnos si andamos con soberbia. No permitas, no dejes que tengas que pasar por una prueba. No lo permitas. Vos tenés la decisión, podés tomar la postura correcta. Podés tener una actitud positiva. Podés tener una actitud de humillación delante de Dios. Deja que Dios entre en tu corazón, entre en tu vida. Aceptá a Jesucristo como tu Salvador. Decile a Dios, te pido perdón por mis pecados. Yo quiero que Jesucristo sea el Señor de mi vida. Quiero tener paz. Esa paz que tanto cuesta conseguir, que tanto cuesta obtener, Dios te la puede dar. Aún en el problema en que estés pasando ahora, en este momento. Aún que estés en total prosperidad, que no estés pasando por graves problemas. Pero este momento es el momento para que puedas hallar a Dios. Acordate, búscalo mientras Él está cercano. Hacé la paz con Dios. Pedile perdón por tus pecados. Hacelo por la fe, por medio de una oración. No tenés que hacer ningún otro esfuerzo porque acordate, el perdón es por gracia de Dios, es un regalo de Dios, un regalo que no mereces, un regalo que no merecemos. Sin embargo, por el amor que Dios nos tiene, de tal manera Dios nos amó, que envió a su Hijo unigénito para
que muriera por nosotros en una cruz de vergüenza y de dolor. Y Él se cargó con nuestros pecados. Solamente tenemos que ir a Él y hacer la paz con Dios. Reconoce a Jesucristo como tu Señor y Dios te promete darte la vida eterna. Que el Señor te bendiga, que Él pueda hacer una obra en tu corazón, que puedas abrir tu corazón a Dios y que puedas dejarle a Él llenarte de su paz, de su perdón, de su amor y darte la vida eterna. Que el Señor te bendiga. Qué bueno que es, sin duda, poder abrir la palabra de Dios y aprender un poco más cada día. Para finalizar esta reunión, vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos las gracias porque nos guías, Señor, porque estás con nosotros. Te pedimos que estés con nosotros en esta semana, que nos estés guiando y mostrando el camino, Señor, que tú tienes para nosotros. Te pedimos también fuerzas para poder seguirte, Señor, para poder leer más de tu palabra, Señor, para poder ser mejores hijos tuyos. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén.